especial saludo presentamos hoy para nuestra audiencia virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy, 31 de enero, último día del primer mes del año 2023, que ha corrido con bastante celeridad. Y nos reunimos en esta mañana para transmitir la emisión 264 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Como fundación promovemos la verdad en defensa de la vida. Y en el día de hoy vamos a analizar un ataque terrorista de las FARC contra los habitantes del municipio de Bolívar, Cauca, en 2001, cuando 200 terroristas de dos cuadrillas de las FARC incursionaron a este municipio, destruyeron viviendas, destruyeron locales comerciales y parte de la alcaldía municipal y del cuartel de la policía. Pero se presentó un hecho insólito, que en medio del combate toda la población salió de sus casas como a una sola voz y se atravesó en medio de los bandidos y no permitió ni que secuestraran a los demás agentes de policía ni que siguieran destruyendo el poblado. Fue un golpe psicológico muy fuerte contra las FARC y marcó un hito en el conflicto en esa región, y hoy lo vamos a analizar y a ver en detalle. Posteriormente hubo otras acciones criminales, pero lamentablemente con el pacto FARC-Santos, las FARC lo que hicieron fue revivirse y fortalecerse el ELN, y no se ha resuelto esta situación de violencia en la región. Adelante, mi coronel. A partir de su aparición delictiva, las cuadrillas que luego se convirtieron en el autodenominado Comando Conjunto de Occidente de las FARC y las autodenominadas compañías móviles que se le anexaron posteriormente, dirigidas por el narcoterrorista Pablo Catatumbo Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo. Los terroristas del comunismo armado han perpetrado innumerables actos criminales contra los habitantes del departamento del Cauca, área donde el grupo delictivo ha constituido un importante centro de despliegue estratégico para el ambicioso proyecto de ocupar los alrededores de la ciudad de Cali, con el fin de instaurar una dictadura marxista-leninista. Podemos ver y escuchar el video de nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Resalta en su programa institucional la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra nuestro país, los habitantes de nuestras regiones y en general en toda nuestra nación, en este caso específico, los pobladores del pintoresco y rico municipio de Bolívar, Cauca.
Hoy es martes. Buenos días. Hoy es martes 31 de enero del 2023. Nuestra emisión 264 del programa diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Abordará algunos aparte del convulsivo fenómeno de violencia multiforme sucedidos en el departamento de Cauca, que durante años fue convertido en importante puntual geopolítico y geoestratégico para los intereses de los cabecillas de la FARC y otros carteles de narcotraficantes, con miras a implantar la implantación de un criminal esquema de violencia sistemática contra los colombianos en pos del control terrorista de la zona. En ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico del paradisíaco municipio de Bolívar en el centro sur del departamento del Cauca? El departamento del Cauca tiene una ubicación geoestratégica muy importante y ¿qué pasó? Y una proyección sobre el resto del país, en especial en el suroccidente de Colombia, muy importante por su geografía, sus recursos y su incidencia en el desarrollo regional y nacional. Ya lo hemos descrito varias veces, tenemos un amplio concepto de lo que es el departamento del Cauca, que es una muestra de todo Colombia. Tiene mar, tiene selva, tiene montañas, tiene llano, tiene agricultura, ganadería, minería, y articula tres regiones de las regiones naturales de Colombia, tres de las regiones naturales de Colombia: Pacífico, Andina y el mar, la región insular. Este municipio de Bolívar, Cauca, está ubicado en el sur occidente del departamento. También se podría decir que en el centro sur del departamento. Lo vemos aquí. Y es un municipio que limita por el occidente con el municipio de Mercaderes y por el suroccidente con el departamento de Putumayo. En la parte alta de Putumayo, donde están las prolongaciones de la cordillera andina que llegan hasta la bota caucana, aquí más al sur, a Piamonte y Santa Rosa. Ahí está el municipio de Bolívar enclavado dentro de la cordillera y limita por el norte con el Patía o el Bordo, que es un municipio muy conocido y muy importante, sobre todo porque por ahí cruza la autopista panamericana que une a Colombia con Ecuador, y también limita con otros municipios como Sucre, un poco menos conocido, pero infortunadamente ubicado en la mente de los colombianos, como Almaguer y San Sebastián, por los hechos de violencia que han ocurrido allí a lo largo de la historia. Y al suroriente está el municipio de Santa Rosa y entra a la zona de la bota caucana, donde nace el río Caquetá, que se va extendiendo por todo el oriente hacia la selva amazónica para finalmente salir al océano Atlántico. Y también tiene como característica que en la medida que comenzaron a crecer los carteles de narcotraficantes de distintas vertientes en la región, la violencia fue creciendo y se fue multiplicando en el centro sur o centro del departamento del Cauca, habida cuenta de que está cerca, como lo nombrábamos, de la carretera principal panamericana y que hay una serie de vías secundarias y terciarias que la comunican con la autopista principal y llegan relativamente rápido a Popayán, a Cali, o por el contrario bajar hacia el sur a Pasto. Y si lo hace por entre la selva, sale la bota caucana y llega rápido a Mocoa por la vía Pitalito-Mocoa que viene del Huila. Entonces, ya la sola posición geográfica de este municipio nos da una incidencia de lo que esto trae sobre
la seguridad y el desarrollo de la región. Y aquí vemos el mapa del Cauca nuevamente para volvernos a ubicar. Está la cordillera occidental, está la cordillera central todavía, que no se ha trifurcado en su totalidad la cordillera andina, que llega a Popayán, y por la mitad, donde inicia el Valle del Cauca y más abajo el Valle del Patía, que parte en dos el departamento del Cauca por el centro y lo pone en cierta similitud geográfica con el departamento del Valle del Cauca. Y vemos que efectivamente sobre el par de valle, sobre el valle que forma en el par de departamentos están las ciudades de Cali y Popayán. Por eso la ruta es más o menos expedita y allí se gestó el desarrollo agropecuario e industrial que tuvo esta región desde la época de la colonia, con los trabajos de la encomienda, la mita y el resguardo que establecieron los españoles, y a la vez desde ese par de centros o epicentros urbanos se desarrollaron todos los fenómenos y los procesos de desarrollo tecnológico, urbanístico, científico, de explotación minera, porque salían hacia el occidente en dirección al Pacífico o al oriente en dirección a la cordillera sus habitantes o sus comerciantes o sus emprendedores a fundarse y desarrollar procesos productivos. Y de igual manera, desde allí, desde estos epicentros, en especial desde Popayán, se inició la colonización del antiguo Cauca, que llegaba hasta Venezuela por el sur, porque era toda la zona amazónica y la zona cordillerana de este departamento, e incluía también el departamento de Nariño. Luego ya, pues ya sabemos, se fueron desarrollando los procesos de creación de departamentos, intendencias y comisarías, y se separaron. Pero en el medio siempre estuvo el municipio de Bolívar y sus alrededores, porque eran puntos de paso hacia el oriente en todos los procesos. Inclusive la guerra con el Perú trajo muchas ideas para buscar rutas, para aproximarse, y finalmente la que se tomó fue la de Pasto, Mocoa y el sur con el río Putumayo y el río Caquetá, pero se estuvo explorando cómo avanzar por esta región de la bota caucana. Y con el paso de los años, el crecimiento de las guerrillas, como lo decíamos, en consorcio con el narcotráfico, hizo que este corredor se volviera más utilizado. Ahora, al mirar el municipio de Bolívar Cauca, parecería ser casi una isla, porque todos sus alrededores están delimitados por pequeños ríos, que no son tan pequeños, pero en comparación al río que vierte sus aguas, sí son pequeños, que son los que llegan al río Caquetá y al río Fragua, que se unen posteriormente y van a formar uno solo, y sigue recogiendo cursos de agua su recorrido hasta volverse un enorme curso fluvial o un gigantesco margen sobre la selva que determina límites territoriales y procesos de desarrollo humano y geohumano. Entonces, vemos que el municipio es muy rico en aguas y por esa razón también muy apto para la agricultura, la ganadería y desde luego para los cultivos de coca. Y lamentablemente, como hay muchas aguas, hay muchos pliegues sobre la cordillera, hay mucho bosque, apenas lo que necesitan los delincuentes de las FARC para moverse entre los departamentos de Putumayo, Nariño, Cauca, Huila, subir a la cordillera y avanzar hacia el Tolima, regresar, bajar al Putumayo y salir al Ecuador, o moverse al Caquetá en la selva. Es de una ubicación privilegiada y de una dificultad muy grande para cualquier fuerza armada perseguir los bandidos. Aquí vemos las fotos características de la región y tenemos al municipio, la zona urbana o urbanizada, construida de manera irregular, sin plan de ordenamiento territorial, se nota a leguas, sobre una especie de semivalle en la parte baja de la cordillera, guardando la misma proporción que le hemos visto a todos los municipios o a casi todos los municipios de característica andina
en Colombia, con los riesgos que ya sabemos que eso demanda y que en este municipio han ocurrido, porque la foto nos lo explica todo. Esta deforestación creciente en los alrededores del municipio lo vuelve más vulnerable. Y entonces hace que la innumerable cantidad de cursos de agua que surgen en estos pliegues vayan teniendo mucho más volumen cuando vienen las épocas invernales y ya sabemos lo que ocurre. Esta foto, por ejemplo, es de uno de esos cursos de agua que ocasionó hace 2 años, ya va a ser 3 años, un desbordamiento y una tragedia en ese municipio. Pero es que al lado se ve la prueba, la deforestación es impresionante. Y si se va más a las cabeceras o más al fondo, seguro que los cultivos de narcotráfico, de amapola y los procesos irregulares de deforestación y de sacado de maderas, etcétera, están ahí. Y aquí en este par de fotos vemos la carretera que llega al poblado, también afectando mucho el ecosistema. Se ve la erosión que ha ido produciendo esta acción del hombre sobre la naturaleza. Y si aquí en la carretera existe, imagínense cómo será la orilla de los ríos donde se ha hecho lo mismo. Entonces, claro, se desbanca todo eso, se represan las aguas y la naturaleza tiene que seguir para algún lado y es cuando vienen los problemas de las inundaciones y los daños que ya conocemos. Y esta otra foto nos muestra cómo en la medida que se avanza hacia la cordillera, se va volviendo más difícil el terreno, más complicado para cualquier actividad humana, sobre todo para caminar, y le permite muchas facilidades a quien esté observando desde el follaje cualquier aproximación de las tropas para emboscarlas, atentarlas con muchos puntos hacia dónde huir. Y como se ve, el territorio en el fondo es muy nublado, entonces le facilita a los terroristas hacer las acciones, replegarse hacia esas zonas y estar más seguros de la visibilidad aérea de las fuerzas militares o de la persecución de las tropas. Por eso se convierte como en un juego del gato y el ratón cualquier actividad contra estos delincuentes en la región. Además que son muchos nacidos en la región que han caminado todos estos montes y que saben cómo tomar los atajos, por dónde moverse. Y generalmente los soldados llegan en distintas épocas, distintos contingentes que van a conocer la región y que no van a estar permanentemente allí, ni se asientan como los guerrilleros que duran años viviendo en la misma región. Entonces, esas son las características geoestratégicas de esta región. Así es, mi coronel. Esta región es muy fértil porque también sufrió el mismo fenómeno geológico que aconteció en el Quindío y en el Viejo Caldas, donde los que son ahora nevados eran volcanes y por los vientos alisios las cenizas fueron regadas en esa misma dirección. Aquí aconteció con el nevado del Huila, pero los aborígenes no han reconocido ese regalo de la naturaleza. Mi coronel, por favor nos explica quiénes son los culpables intelectuales y los autores materiales del ataque terrorista de las criminales cuadrillas bandoleras de las FARC contra los habitantes del municipio de Bolívar en el departamento del Cauca en el año 2001. Bueno, mi coronel, hablemos de responsables intelectuales. Entonces, comencemos por decir que el primer responsable intelectual o político es el señor Andrés Pastrana Arango, que desesperado por tener el único juguete que le faltaba, la presidencia hizo todo lo posible por llegar allá y llegó sin tener las condiciones, porque no era un estadista, él era un periodista de farándula, pero con los nexos suficientes dentro de la casta política para ubicarse y se ubicó donde nunca debió estar. Y tuvo 2 asesores directos que fueron el que está aquí, Víctor G. Ricardo, y otro Camilo Gómez. 2 personajes que la historia no les ha hecho tampoco el juicio y resultaron fatales para los procesos de paz y guerra en Colombia, porque lo único que hicieron fue llevarle a la mesa de conversaciones con los delincuentes en el Caguán
el deseo personal del presidente, exteriorizarlo de manera abierta, de ser premio Nobel de Paz, y ellos dos pensando en ser próximos presidentes, porque si ha sido Pastrana su amigo presidente, ¿por qué ellos dos no? Entonces, son los principales responsables políticos, pero no solamente ellos. Es que Pastrana tenía un gabinete de ministros que brilló por su ausencia y por su actividad previsiva de lo que estaba sucediendo. Era al garete, como está ocurriendo con las conversaciones con el ELN ahora. Eso nadie sabía quién era quién, pero había unos montones de comités y comisiones y de gastos suntuosos y de equipos que viajaban y venían, pero sin ninguna coordinación ni ningún plan estratégico, ni mucho menos con objetivos nacionales. Pero no solamente ellos dos, es que el Congreso de la República brilló por la ausencia al punto que uno de los mismos excongresistas y que era un connotado columnista escribió que el Congreso de la República era una asociación para delinquir. Así lo escribió en una columna y fue muy sonado ese comentario. Pero igual está la Corte Suprema de Justicia, que no le abrió investigaciones a los responsables de la dirección del Estado, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que brilló por su ausencia y nunca le abrió ninguna investigación al señor Pastrana por su debilidad de carácter y por la irresponsabilidad que tuvo enviando a Colombia semejante fiasco. Y así sucesivamente hay responsabilidad del mando militar que se prestó para eso, de la Dirección Nacional de la Policía Nacional que también se prestó para eso, y de muchas otras personas que tuvieron que ver con que las cosas sucedieran como ocurrieron. Y en la parte de la responsabilidad criminal y delictiva, pues naturalmente Tiro Fijo y el Mono Jojoy, que eran los dos jefes principales de las FARC y los que decidían por los demás delincuentes lo que hacía este grupo criminal a nivel nacional y a nivel regional. Este delincuente que está a la derecha ahora con saco de paño y camisa de marca era quien dirigía todas estas acciones y ordenaba los crímenes de mayor barbaridad y salvajismo, barbarie contra la población civil de los departamentos de Valle, Cauca, Nariño e inclusive del Tolima y con extensión a veces hasta el Quindío. Se llama Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo. Y siempre lo resaltamos porque es uno de los delincuentes con mayor prontuario en las FARC y sin embargo es a uno de los que los medios de comunicación, sobre todo con periodistas jóvenes que no tienen ni la menor idea de lo que pasaba en ese tiempo porque eran niños o no habían nacido, lo entrevistan y lo llaman el comandante Pablo Catatumbo, el excomandante de las FARC, el ideólogo, mejor dicho, cuando en realidad este delincuente es el que más daño causó en esa región porque era el que ordenaba todos estos crímenes. Y ahora se le da el espacio a cada rato para que sea el moralista del grupo criminal. Entonces esos serían los responsables y es algo que la historia no ha juzgado en su dimensión y que desafortunadamente, como nos ha ocurrido a lo largo de todo el trasiego de la vida colombiana, han aparecido distintos episodios de la existencia de Colombia como Estado, personajes similares de un lado y otro que irresponsablemente han amnistiado y han ocultado las responsabilidades penales y políticas de muchos personajes, repito, de ambos lados del fenómeno de la violencia. ¿Cuáles son los antecedentes más resaltantes del ataque terrorista del autodenominado Comando de Occidente de las FARC contra los habitantes del municipio de Bolívar, Cauca, en el año 2001? En los departamentos de Valle, Cauca, Nariño, Putumayo y Caquetá comenzó a presentarse un fenómeno para finales del siglo XX y comienzos del XXI, que es cuando ocurren estos hechos. Comenzó a presentarse un fenómeno de una pugnacidad abierta y violenta
del narcotráfico, o por el narcotráfico, mejor, entre las mal llamadas Autodefensas Unidas de Colombia, las FARC y el ELN, que se extendió a esa región, haciendo la aclaración que ya el EPL había intentado varias veces ingresar en la zona. Entonces los municipios de estos departamentos, 4 departamentos que mencioné, fueron tomando un proceso de enfrentamientos violentos, pero las mal llamadas autodefensas del señor Castaño querían vender la idea de que ellos iban a combatir a la guerrilla por su ideología comunista y que desde luego ellos eran los salvadores y los limpios. En realidad era una vendetta entre bandidos por el control de la droga, ya que por ahí, como lo vimos, era un corredor por el cual se podía mover la coca desde la selva amazónica, se podía mover la amapola, que estaba produciendo muchos réditos, se podía hacer el tráfico de dólares desde el Ecuador, que estaba dolarizado, se podía sacar el producto del narcotráfico por las selvas del Amazonas hacia el Pacífico o hacia el Atlántico o hacia Venezuela, que ya estaba ingresando en eso, o hacia el sur, que también comenzó a tener ya envíos de droga desde Argentina, Chile, Perú, hacia Australia y el Asia. Entonces las rutas del narcotráfico se multiplicaron y al multiplicarse las rutas creció el consumo, creció la demanda y crecieron los bandidos en Colombia controlando la producción. Y a todos les favorecía porque todo eso incidía en que el precio crecía y por cada kilo de alucinógeno, de alcaloide que exportaban, naturalmente recibían más recursos y el afán de enriquecimiento a costa de la violencia fue mutuo y múltiple. Algo que tampoco cuenta la comisión del señor de Ruz, ¿no? Como ya lo hemos analizado varias veces, Cali estaba en la mira y si vemos la ubicación geográfica de Bolívar, Cauca, es fundamental para tener el control en profundidad de la aproximación desde el Putumayo o desde Nariño o desde el mismo Cauca hacia Popayán y hacia la capital del Valle, por el sur. Entonces, analizando como lo hicieron en Bogotá, las FARC y el Partido Comunista, de construir corredores de movilidad desde lo más profundo de lo que sería el hinterland de Cali hacia el heartland de la ciudad, el proceso es similar y es un trabajo metodológico de asentamiento de milicias y de grupos organizados. Por la época, lo veíamos ayer, se volvió común hacer ataques terroristas con explosivos contra las entidades financieras y entrar y robarse los recursos que allí había y desde luego asesinar a los policías y a los quien se opusiera. Y si había personas civiles que estaban por ahí, ahí sí, como dicen popularmente, de malas por haber estado en el sitio. Entonces, Bolívar Cauca no fue la excepción. También sus sedes bancarias fueron blanco de estos fenómenos. Y hay una realidad que con la aparición del narcotráfico se incrementó el flujo de dinero en esta región y era obvio un pastel atractivo para los delincuentes entrar a robar. Y comienza a verse algo que lo dijimos en el primer punto, es la presencia combinada de las FARC y el ELN, ya que esto era zona históricamente del ELN, había tenido presencia del M-19, pero desde que el M-19 se entregó y desaparecieron otros movimientos como el Quintín Lame y algo que hubo del EPL, no era sino zona exclusiva de las FARC. Y sin embargo, a finales del siglo pasado comenzaron a hacer presencia algunas cuadrillas del ELN y ya las tenemos perfectamente asentadas hoy en día allá haciendo terrorismo. Las acciones terroristas del autodenominado Comando Conjunto Occidental dirigido por el sujeto alias Catatumbo realizaban para esa época una cantidad de actividades criminales contra los indígenas, que son distintos, hay varias etnias allá y
aquí tuvimos varias conferencias con el coronel Chávez, que nos explicó muy bien todas las diferenciaciones que hay contra los campesinos de la región, en especial los colonos, que hay también muchos, y contra las fuerzas militares. Y por último les dio por no perdonar a ningún poblado, porque era la estrategia similar a la que tiene el señor Putin en Ucrania, de destruir completamente los poblados para ir arrasando tierra e ir doblegando por el terror a quienes allí habitan o a quienes se quedaban y no se desplazaban. Entonces eran acciones coordinadas y dirigidas todas por el señor Catatumbo, pero lo peor, consentidas por la debilidad de carácter del gobierno, del órgano legislativo, de las cortes que no actuaban, de los medios de comunicación que no ponían el dedo en la llaga y de las universidades y los centros académicos que se limitaban a decir que había un fenómeno de guerrillas y de violencia originado en el despojo de tierras y que había que buscar un diálogo o entregarle el país a los bandidos. Es decir, repitiendo su mismo discurso engañador y su estratagema. Por la época se reunieron en el Caguán los cabecillas de las FARC con la venia de los señores delegados de paz y del señor Pastrana, que a pesar de haberles informado que ocurrió y luego de entregarle los documentos de lo que allí acordaron para seguir destruyendo el país, siguió ciego, sordo y mudo como la canción de Shakira frente a lo que allí ocurría, porque él soñaba era con su premio Nobel de Paz y el país se seguía destruyendo hasta que fueron las mismas circunstancias las que lo obligaron a acabar con ese show que había en el Caguán, pero nunca respondió ni política, ni penalmente, ni disciplinariamente, y antes al contrario de vez en cuando aparece de crítico de lo que hicieron otros, en lo cual él tiene mucha responsabilidad. También era costumbre, y esto lo hemos repetido varias veces, que no era una sola acción, sino eran muchas de manera simultánea para atacar con la teoría del Che Guevara, que deben ser como avispas que pican en diferentes partes del cuerpo del afectado para que no tenga la posibilidad de reaccionar, porque si lo pica en un brazo, va a reaccionar en ese brazo e inmediatamente siente el aguijón en la espalda, siente el aguijón en la cabeza, siente el aguijón en las piernas, siente el aguijón en el abdomen. Entonces la persona no sabe a dónde reaccionar porque lo están picando por todos lados y finalmente lo que termina es llena de hinchazones y moretones y salió afectado. También era común que secuestraran agentes de policía y militares tanto en acciones terroristas como en los famosos retenes que ordenaba el señor Catatumbo, que cuando no los asesinaban, y había muchos casos que ordenaba era bajarlos de los vehículos y asesinarlos en presencia de quien estuviera allí, entonces los llevaban secuestrados para montar el show del canje humanitario. Y todo esto ocurrió en esa zona y en el Cauca hubo muchos eventos, algunos más publicitados que otros, pero existieron. Hubo el caso de un coronel de la Policía Nacional que iba a hacer un reconocimiento con una unidad antinarcóticos en el Valle. El helicóptero fue derribado por el coronel Argote y en el momento de que el helicóptero golpeó contra la tierra, el coronel quedó cuadrapléjico. Así se lo llevaron. La esposa del coronel salió varias veces por los medios de comunicación y suplicándole a estos bandidos que lo entregara, y de vez en cuando aparecía Catatumbo en los medios dándose publicidad. Era que hasta que el gobierno no les despejara la zona y no les cedieran un poco de cosas, ellos no iban a entregar al coronel, y el señor necesitaba obviamente la atención médica especializada porque era problema ya de traumatología y gravísimo, que estaba cuadrapléjico, pero eso no importó y al final la liberación fue parte de esos shows que siempre han montado, y esto lo hacían en todas las regiones de Cauca, Nariño y Putumayo. Curiosamente, ni se menciona en el informe de la supuesta verdad con esa utilización artera de la vida de los seres humanos, y en un caso tan dramático como este, ignorar un hecho de esos pues es simplemente hacer parte de una complicidad consentida con las FARC. Y Popayán y Cali, ya lo veíamos ayer y lo reiteramos hoy, eran epicentro de trabajo clandestino de redes urbanas que tenían múltiples actividades
de logística, de finanzas, de inteligencia, de coordinaciones políticas, de recuperación de heridos, de traslado de personas de un lado a otro, de reuniones clandestinas, de acceso a grupos del exterior, etcétera, desde esos municipios y hacia esos municipios. Y obviamente Bolívar no podía ser la excepción, Bolívar Cauca. Entonces estos son como una serie de antecedentes estratégicos y un mapa, una radiografía de lo que estaba pasando, que el señor Pastrana ignoraba, pese a que los informes de inteligencia llegaban, pese a que las capturas de terroristas lo dejaban en claro, y a que la evidencia, que es lo más grave de lo que estaba sucediendo, le advertía que en distintas regiones del país había un modelo muy parecido y sistemático, pero la obnubilación por un premio Nobel de Paz y la indiferencia del pueblo colombiano frente a su suerte y su destino le coadyuvó a que el país llegara a esos extremos, porque parecería que a muchos compatriotas les daba lo mismo caer que quedar colgando. Adelante, mi coronel. Entre los antecedentes del ataque terrorista contra los habitantes del municipio de Bolívar, Cauca, en el año 2001, se resalta que un año antes el capo del cartel de la FARC, Pablo Catatumbo Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo, ordenó atacar y robar el dinero de las entidades bancarias de este municipio. ¿Cómo describió el diario El Tiempo este suceso? Bueno, es que ocurrieron dos hechos muy seguidos y aquí dijéramos que se empata el uno con el otro y fue el mismo procedimiento que han hecho en otras partes de ir y asesinar personas y sacarlas de la casa y desplazarlas a otros, robarles sus fincas y poner gente de la guerrilla. Eso tampoco lo menciona la supuesta Comisión de la Verdad, de expropiaciones que hubo y de colocar testaferros. Hubo traslado de supuestos campesinos que llegaban a formar sindicatos agrarios y fortalecer la unidad campesina, y en realidad eran terroristas. Y todo eso ocurrió y fue tomando fuerza a final del siglo XX y comienzos del XXI. Entonces, eso era dirigido por Pablo Catatumbo y el periódico El Tiempo publicaba no exactamente como estamos diciendo, sino hechos que ocurrieron, ataques, que ocurrieron asesinatos selectivos, que la guerrilla hizo presencia en tal parte, que el comando de la brigada publicó un comunicado en el que relataba eso, pero ya el ambiente se sentía como se estaba sintiendo en todo el país, que no se suponía si las FARC iban a atacar el poblado o no lo iban a atacar, sino cuándo. Sería que lo atacaban, porque eso ocurría en Santander, ocurría en Antioquia, en Arauca, en Cundinamarca, en Boyacá, en Huila, en Tolima. Era común que eso sucediera. Entonces ya no se decía que hay la posibilidad de que ataquen, sino la pregunta era cuándo van a atacar el poblado. Adelante, mi coronel. Mi coronel, una crónica publicada por el diario El Tiempo de Bogotá explicó que el ataque terrorista de las FARC ocurrió en noviembre del 2001 contra los habitantes del municipio de Bolívar, en el Cauca, y que fue parte de una acción criminal coordinada con otros ataques en el país. ¿Cuáles detalles podríamos destacar de estos hechos simultáneos? Bueno, mi coronel, el ataque duró 18 horas, o sea que fue una cosa impresionante. Destruyeron la sede del Banco Agrario, la Casa Municipal, o sea, toda la alcaldía y el juzgado, la personería, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de todo lo que funciona en una casa municipal, que se conoce, o palacio municipal, que se le dice en los pueblos en Colombia. La sede de Telecom, que en ese tiempo no estaba tan adelantado el Internet y era la forma de unir a los colombianos por teléfono. Ya existía algo de Internet, pero no estaba tan sólido. Y la cárcel. Y
en el ataque a la cárcel hicieron algo que ya habíamos visto en otros municipios también del Cauca, que se volvió costumbre, era que para liberar a los delincuentes que estaban allí presos por acciones de narcotráfico o por ser miembros de las FARC, destruían, hacían boquetes en las paredes de las cárceles y entraban por la fuerza, sometían a los guardianes, les robaban las armas y sacaban a todos los delincuentes que estaban allí. Entonces ahí salieron y quedaban libres y fueron muy pocos los que se recapturaron o los que voluntariamente se entregaron, delincuentes con prontuarios gravísimos y que siguieron haciéndole daño al país y a la sociedad gracias a la acción de las FARC. En ese ataque había 35 policías en el puesto. Cuando se presentó la incursión, que como se ve, para que han durado 18 horas, fue algo extremadamente grande, prolongado, los agentes de policía pues tuvieron que salir del cuartel y se fueron subiendo al campanario de la iglesia, los techos de las casas, tomaron posición en distintos sitios y hacia allá les llegaba el fuego. Cuando ya el ataque estaba llegando a su final, los terroristas secuestraron a 4 de los policías, a un suboficial y 3 de los agentes. Y pensaban fusilarlos en la Plaza del Pueblo, como hacían en otros, como han hecho en otros pueblos. Y fue cuando la gente comenzó a salir de las casas, no dejó ni que se llevaran a los secuestrados, a los 4 policías, ni que los fusilaran como querían los bandidos, y se les atravesaron por la mitad y los obligaron ahí a dejar de disparar contra el pueblo, pero ya los daños estaban muy grandes y la dificultad que había, como lo hemos relatado, es que no fue un ataque único, sino que eran distintas regiones del país, en distintos sitios, y mientras llegó la tropa, que tenía que cuidarse de las emboscadas y de las trampas y avanzar con cuidado, pues los bandidos alcanzaron a replegarse, pero no hubo forma de capturarlos ni de golpearlos, porque en el camino también hubo otros combates y en otros sectores del Cauca hubo otros combates, ya que la guerrilla estaba muy regada y eran más o menos obvios los sitios por donde se podía llegar mejor. Y no había tampoco el apoyo aéreo suficiente para mover las tropas en helicópteros y entrar hasta allá o por lo menos cerca. Entonces, fue un momento dramático para la población, pero también fue un hito histórico en que los pobladores, los campesinos, le dijeron a las FARC, no más, no que los queremos aquí, porque ustedes lo que vienen es hacer daño y destrucción y no tienen ni por qué matar a nuestra gente, ni tampoco asesinar a los policías, ni llevarse a los secuestrados. Eso fue un impacto psicológico grande, pero el señor Pastrana y su equipo lo utilizaron fue como una forma de decirle a los que estaban en el Caguán, dése cuenta que la gente no los quiere, pero seguían en el Caguán mandando y tampoco paraban las acciones terroristas contra el resto del país. ¿Qué informa la cadena radial Caracol respecto al ataque terrorista del autodenominado Comando Conjunto de Occidente de las FARC contra los habitantes del municipio de Bolívar, Cauca, en noviembre de 2001? Bueno, 15 años después de eso, Noticias Caracol, que estaba haciéndole propaganda abierta al gobierno Santos con el cuento de la paz en Cuba, hizo un especial periodístico de distintas regiones del país para reconstruir todo lo que ha pasado. Y allí en el Cauca entrevistó a varias personas que ya hablaron, han pasado 15 años, contaron algo que está en las redes, que está en los archivos de audio y de video de Caracol Radio y de Caracol Televisión, y que ese supuesto equipo que hizo una investigación profunda y llegó a lo más acercado de la verdad que dirigía el señor de Ruch, tampoco revisó, ni tuvo en cuenta, ni lo menciona. Por ejemplo, aquí una persona que ya cuenta dice que no solo destruyeron, sino que después rociaron con gasolina y quemaron lo que quedaba de la Casa de la Cultura. Imagínense, destruir la Casa de la Cultura
que es de los pocos sitios que tienen los poblados donde la gente tiene acceso a la información. Cuenta que reunieron más de 100 vehículos para huir de ahí los bandidos y las personas se les atravesaron y no los dejaron sacar. Y eso tampoco lo cuenta el señor de Rux en su informe, porque es un ejemplo de resistencia civil y de rechazo y de repudio de la ciudadanía a las FARC. Entonces lo mejor es ocultar ese hecho para dar la sensación de que las FARC eran los buenos y que tenían el apoyo de una población que en realidad lo estaba rechazando. Y bueno, ya después en la crónica relatan lo mismo de siempre, ¿no? Que la comunidad quiere que el Estado se comprometa, que se solucione eso con la guerrilla, que los dejen progresar, que es como algo muy, muy trillado. Pero son hechos que ocurrieron, que están en los archivos de audio y de video en las bodegas de Caracol, y allá se podría encontrar mucha información, más lo que existe en la fiscalía, con la cantidad de computadores y de documentos que se les han incautado a estos delincuentes y de entrevistas a quienes participaron en esos hechos que lo han contado, inclusive en la misma JEP, porque han sido descarados y han contado todo y lo han reconocido, y tampoco se nota que en ese informe de la verdad se tomen, o de la supuesta verdad mejor, se tomen como referencia estos documentos de la JEP. Entonces ese es el resumen. ¿Por qué la sexta cuadrilla de la FARC intentó volver a atacar el poblado del municipio de Bolívar, Cauca, en menos de 2 meses? ¿Y cuál fue la actitud de los pobladores de este martirizado municipio? Bueno, esa información llegó naturalmente al Caguán y mandaron llamar al cabecilla. Y Tirovillo le dijo, ¿cómo así que usted se dejó montar de los civiles? Entonces usted lo que tiene es que volverse a tomar ese pueblo y demostrarle que las FARC somos los que mandamos, porque es la única forma de arrodillar al señor Pastrana. Y entonces usted se fue para allá a cumplir la orden a tiro fijo y reunió en este colegio, fíjenlo bien, en este colegio, lo cual es un crimen de guerra, meter bandidos armados a un colegio. Y desde ahí se reunieron para planear o para lanzar el asalto. Entonces, lo que hicieron fue que enviaron emisarios al área urbana y le dieron a los campesinos o a los que estaban allí que tenían que desocuparles porque ellos iban a acabar con la policía, a terminar el trabajo que no hayan podido culminar la vez pasada. Y entonces esos bustedes de allá se les fueron y les rodearon la escuela o el sitio, el colegio. De aquí no salen ustedes, pasan por encima de nosotros, niños, señoras, adultos, y les dijeron, no van a destruir el pueblo, no se lo permitimos, tendrán que matarnos a todos y no nos vamos a ir del pueblo. Pues entonces le tocó al cabecilla llamar a Catatumbo, llamar a Tirofijo y decirle que los campesinos se le habían rebelado y que no les aceptaban y que necesitaban era una comisión del azar para hablar con ellos, a ver cómo iban a arreglar ese problema, porque no le iban a tolerar más al azar que siguiera destruyendo el pueblo y siguiera asesinando gente, y que la policía se tenía que quedar ahí. Entonces este es un ejemplo de cómo la población civil fue la que los puso a raya y les impidió que destruyeran más de lo que han destruido en la primera entrada, y fue una derrota psicológica y política para las FARC, y esto tampoco se menciona en el informe de la comisión del señor de Rux. Mi coronel, ¿puede alguna utilidad del pacto FARC-Santos para erradicar la agresión persistente de las FARC contra los habitantes que muy valerosamente defendieron a la policía del municipio de Bolívar, Cauca? Diríamos que no, mi coronel. Diríamos que no, porque aquí hay una crónica del año 2019 en la cual se relata que después de haberse firmado la paz, la supuesta paz con Pastrana, y que ocurrieron muchísimos más hechos, es que aquí únicamente mencionamos algunos puntuales para tener una referencia de hitos históricos, y resulta que aparecieron las famosas disidencias que ellos mismos, y lo hemos aclarado varias veces, ellos dicen, no, nosotros no somos disidencias, somos las FARC. Entonces no se entiende por qué los que están en el Congreso niegan eso, sino que
parece como una estratagema bien pensada, pero ellos nunca dicen que somos disidentes ni que estamos en contra. No, nosotros somos las FARC y aquí estamos. Entonces aparecieron estos delincuentes de las FARC y el ELN y entre ellos sí han matado a los supuestos desmovilizados, han asesinado campesinos. Y esta crónica relata uno de los tantos ataques y esto ocurre en el 2019. O sea, la violencia sigue allá. Pero aquí tenemos una más cercana de las muchas que han ocurrido en las últimas fechas y es que dice que en febrero del 22, hace apenas va a ser un año, el ELN incineró una cantidad de vehículos, entre otros un vehículo de carga en esta fecha, pero fueron más los hechos. Y si revisamos los archivos de internet que hay, en noviembre y en diciembre del año pasado ocurrieron acciones criminales de las FARC y del ELN contra los pobladores de las áreas urbanas y rurales de Bolívar y los alrededores. Entonces, en síntesis, con estos dos ejemplos que mostramos, el pacto FARC-Santos ni sirvió ni resolvió ese problema. ¿Cuál es el punto de vista de Fundel acerca de la situación de los niños como actores o como víctimas en las regiones de Colombia donde delinquen las FARC? Como epílogo de cada episodio de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado que realiza nuestra fundación, usted siempre hace un balance puntual de reflexión respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto al ataque terrorista del autodenominado Comando Conjunto de Occidente de la FARC contra los habitantes del municipio de Bolívar, Cauca, en el año 2001? Desde luego, hay que resaltar aquí el valor civil, ¿no? El agotamiento de la población, el agotamiento de la gente por esos crímenes, pero también la indiferencia del Estado, porque en ese momento el señor Pastrana lo que ha tenido que hacer es volcar todo el apoyo nacional a una comunidad que demostró lo que se podía hacer y se debía hacer, pero no, quedó allá en el olvido y los campesinos con sus banderas blancas y los habitantes del pueblo con su valor civil, pero no ocurrió nada más. Entre tanto, las FARC siguieron cometiendo acciones terroristas en ese y en otros sitios con el argumento de que lo hacen por la paz, buscan la paz. Los comunistas son los mejores defensores de la paz que hay en el mundo. No hay nadie más enamorado de la paz que un comunista, porque es que él quiere la paz, pero la paz de los sepulcros, ¿no? La paz en la que solamente exista su forma de ver ellos la vida y lo demás desaparezca. Cuando desaparezca la lucha de clases, porque ya no queda sin una sola clase que es la proletaria en el poder. Hay un olvido de la intención estratégica de las FARC sobre Cali y Popayán, que no se entiende si también es intencional ese olvido o es por las ambiciones personales de la dirigencia política. No se necesita tampoco ser un experto en análisis de estrategia para entender que si sobre los alrededores de las principales capitales del país, en este caso Cali y Popayán, que están enmarcadas dentro de las 30 ciudades que las FARC determinó en su plan estratégico para copar y tomarse el poder,
estaban ocurriendo hechos como este, el siguiente paso era avanzar hacia esas ciudades donde a menudo se sucedían eventos como los que mencionamos ayer, de ataques con explosivos, de secuestros, etcétera. Pues no hay que haber hecho ninguna especialidad en estrategia para entender que son pasos anteriores hacia allá. Pero es que hay algo peor, que por esos días el mono Jojoy liberó un poco de secuestrados y dijo, nos pillamos en las ciudades y aquí estamos, quedarán en el monte solamente las dantas y etcétera. Y cuando los entrevistaban en el Caguán, arrogantes hablaban de que es que nosotros vamos para las ciudades. Pero no fue la primera vez que lo dijeron. Cuando estaban reunidos en Casa Verde también decía lo mismo Tiro Fijo. Le decía de frente a la prensa, es que el objetivo de nosotros es tener 36.000 hombres sobre la cordillera central para tomarnos el poder. Y estamos trabajando en eso. Sabía, pero ustedes están negociando la paz. No, lo que estamos negociando es que se paren los fusiles y que se solucionen los problemas que nosotros decimos defender, y si el Estado no cumple, nosotros seguimos en lo mismo. Y las armas las van a entregar. Nosotros no tenemos por qué entregar ninguna armas porque ni el Estado nos las dio, ni nadie nos las dio y son del pueblo y estamos luchando con ellas. Entonces, eso lo estaban diciendo hace rato. Y es más, lo siguen diciendo porque dicen que no se arrepienten y que lo que hubo fue un tránsito hacia un proceso cualitativo. Entonces, ¿cómo se explica que el gobierno y esos ministros de defensa llenos de títulos y de cosas que han puesto allá ni han entendido eso, ni han orientado la política de seguridad nacional por ahí? Ni mucho menos el Congreso de la República, que debería estar controlando eso, porque por medio están los contratos y otras cosas que caracterizan nuestra corrupta dirigencia política. En tercera medida, se nota que se incrementó muchísimo el entrenamiento y la capacidad de lo que llamaban los pisasuaves, porque estas acciones las realizaban de manera depredadora, pero dentro de cada acción de esas había grupos de terroristas muy bien entrenados para causar todo este tipo de daños, y eso estaba ya documentado. Además, algunos de esos delincuentes se habían entregado o han sido capturados y ellos relataban cómo los entrenaban y cuál era el procedimiento para la acción de cada toma. Y tanto los mandos militares como el ministro de Defensa eran enterados de toda esta situación, pero la política del gobierno nacional era de paz, amor y conversación. Para que todo esto ocurra, se sobreentiende que la construcción de un corredor de seguridad, un corredor estratégico, tiene que tener organizaciones sociales infiltradas y tiene que tener organizaciones clandestinas de apoyo a la guerrilla, que más fuerza tuvieron porque en esos días en el Caguán se hizo el lanzamiento del movimiento bolivariano clandestino con un show impresionante, como 2.000 terroristas armados con fusiles y disfrazados de soldados y con brazaletes de Colombia, gritándole vivas a las FARC, y Tiro Fijo y Iván Márquez y Timochenko y Pablo Catatumbo y los demás delincuentes de las FARC que dirigían, subidos en una tarima y echándole vivas al movimiento guerrillero, abajos al gobierno, y anunciando que a partir de ese día construían todo o legitimaban la construcción de un proyecto clandestino orientado a la toma del poder para el pueblo. Los medios de comunicación cubrieron todo eso, le dieron el despliegue que no nos imaginamos, y el señor Pastrana, mirando para otro lado, porque estaba de viaje ese día, como novedad especial andaba de viaje, de por allá en el exterior, dijo que él lo único que le invitaba era a Manuel Marulanda que le cumpliera la palabra empeñada, y con eso resumió todo. Desde luego esto ocurre, como todo lo que suele suceder, que no se resuelve a tiempo, va creciendo y va creciendo. Y esa falta de solución es porque los gobiernos anteriores fueron acumulando hechos de debilidad. Belisario, Barco, Gaviria, el mismo Pastrana, Samper, fueron acumulando hechos de debilidad, de falta de claridad, de falta de esencia estratégica, y las FARC fueron ganando ese espacio. Y hoy lo tenemos con el ELN, al punto de que están en paz, pero no están en paz, que están negociando, los combates siguen todos los días, los secuestros siguen todos los días, asesinan soldados, asesinan policías, pero estamos en la paz total.
El suroccidente colombiano, como lo hemos visto en estos episodios que hemos analizado, esa región tiene una importancia estratégica desde siempre, y si hacemos parangones de la historia, los mal llamados rebeldes de cada época han querido utilizar esa región o para escindirla del territorio nacional o para generar violencia con el fin de tomarse el poder, y es como una enfermedad nacional repetitiva que no se ha podido curar. Y ahí está el occidente, está en Cali, Popayán y Pasto, en el foco de estos delincuentes, como lo estuvieron en la época de la violencia política, como estuvieron en la época de la independencia, que por el contrario, sobre todo Popayán y Pasto, fueron muy realistas y le pusieron muchos problemas a las fuerzas libertadoras, pero los problemas han sido esencialmente los mismos, las zonas de combate las mismas, y la falta de conocimiento de eso por parte de la dirigencia política, que ni se preocupa de la historia del país ni lo que ha pasado, sirve para que se repitan y para que desde Bogotá se ofrezcan solamente amnistías, como se la ofrecieron a Obando en su época. Hoy en día se la ofrecen a los bandidos de las FARC y del ELN. Lo decíamos ayer y lo reiteramos hoy, todos estos daños materiales que dejan en el imaginario colectivo, no hay forma de pagarlos, tampoco los han pagado nunca. Entonces, por ejemplo, en este caso específico, ahí tenemos al señor Catatumbo de senador. Lo mínimo que debería hacer la justicia, si es que hay justicia, era embargarle todo ese sueldo que este delincuente recibe de congresista, que además no lo necesita, porque con todo el dinero que ha recibido de manera ilícita y las cuentas que tiene en el exterior está sobrado, y con ese dinero pagarle al municipio los daños que le causaron, o al erario nacional, porque si ya lo reconstruyó el Estado, que esos dineros regresen para que los colombianos que hemos pagado impuestos recibamos beneficios del Estado en vías, educación para la gente que lo necesita, o en investigación científica, lo que fuera. Pero no, eso es, págueles y téngalos bien protegidos, porque si no se ponen bravos y regresan al monte, como dijo Santos. Aquí, una vez más, se corrobora el triángulo: narcotráfico, secuestro, extorsión, tráfico de armas, porque era la forma de mantener esa dinámica criminal contra el Estado colombiano y contra los pobladores de las regiones. Y tampoco se menciona en ese informe de la comisión del señor de Rux. No se explica cómo era que se mantenía viva esa organización criminal, y por el contrario se habla de las economías de la coca en 2 páginas de un informe como de 800 casi páginas, pero mucha generalidad y mucho fenómeno social, y es que esto ha llegado y que los campesinos que cultivan la coca hay que buscar que se les den unas garantías sociales y económicas, pero no se menciona que esto era lo que estaba financiando esta destrucción, y el secuestro y la extorsión ni se menciona en ese informe, porque las FARC todos son arcángeles. Y finalmente, resaltamos lo de siempre, que mientras esto ocurría aquí en Colombia, estaban paralelamente moviendo por medio del Partido Comunista y sus nexos en el exterior mucha actividad propagandista, mucha reconocimiento, trayendo periodistas por montones, intelectuales al Caguán, y el señor Pastrana ayudándoles con el cuento, porque hasta la reina de Jordania la trajo allá a visitar el Caguán para que la señora le ayudara al cuento de la paz, y lo que estaba buscando, pues obvio, era un premio Nobel de paz. Pero imagínense que la reina de Jordania, que ya no han sido capaces de resolver los problemas de Al Qaeda y de ISIS y de los fundamentalistas islámicos, que venía a hacer a Colombia a hablar de paz con las FARC. Pero eso tenemos: el terrorismo sostenido, que ya lo dijimos, por la paz, y eso sí, la necesidad de dialogar. Hay que dialogar todo el tiempo, porque es la forma de resolver el problema. Entonces, como todos los días, nos queda esa reflexión de que el pueblo colombiano en su conjunto ha estado solo y disgregado de una dirigencia política que lo único que ha hecho es pelechar de las bondades que le dan esos cargos, pero al mismo tiempo abandonar a la población a su destino y a su suerte frente a acciones criminales como estas. Y podríamos seguir hablando y hablando de lo mismo, porque hay muchas cosas. Adelante, mi coronel González. Gracias, mi coronel.
La maldad de los terroristas de las FARC llegó a un punto tal que en tan solo 2 meses hicieron 2 ataques contra el municipio de Bolívar en el departamento del Cauca y que todavía continúan impunemente. Fuerzas letales encabezadas por el monstruo alias Pablo Catatumbo, quien se propuso llenar de miedo a todos los pobladores del suroccidente colombiano, por medio de incontables asesinatos y masacres cometidas sin ningún respeto a la ley y el orden. Todo eso justificado bajo el perverso adoctrinamiento del Partido Comunista, que aprovecha la ingenuidad y el débil espíritu ideológico en democracia de los habitantes de las zonas rurales del hermoso departamento del Cauca. Ese espíritu maldadoso y criminal no lo evidenció el falso informe de la verdad dirigido por el sacerdote jesuita Francisco de Rux. Un documento que dejó por fuera la verdad del sufrimiento de los humildes pobladores de esa región, a las cuales no se les ha hecho el justo reconocimiento y menos la debida reparación por parte de las cuadrillas de bandoleros comunistas de las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y mucho menos resaltar el valor histórico de la sencilla pero patriótica población que con gran heroísmo salió a defender a sus policías. Bandoleros que su criminal osadía los llevaron a chantajear al gobierno del presidente Juan Manuel Santos en los diálogos de La Habana, exigiendo un sistema judicial que les diera impunidad y al mismo tiempo prebendas económicas, sociales y políticas con curules en el Congreso. Y el débil gobierno del pusilánime presidente les concedió tales prebendas justo en el momento en que las heroicas Fuerzas Armadas de la Nación estaban próximas a culminar la victoria total para la paz eterna del pueblo colombiano. Pero el desmesurado interés personal por figurar, subiéndose al tren de la victoria, los llevó a traicionar el heroísmo de las tropas y entregó la dignidad de la nación que tanto han defendido nuestros valerosos soldados con patriotismo. Testimonio que es necesario dejar plasmado en imborrables documentos históricos, como lo está haciendo la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, basado en el testimonio directo de las víctimas y de los documentos históricos escritos en el mismo momento de la ocurrencia de los hechos, para que haya verdadera justicia social, ya que la justicia oficial no ha hecho honor a la verdad de los sucesos. Este es el comentario para dejar en evidencia el episodio sobre el sufrimiento de los habitantes del municipio de Bolívar debido a la crueldad y la maldad de los bandoleros de las FARC. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, sintetizando, no hay verdad, no ha habido verdad, y alrededor de la manipulación de ella, los bandidos han construido su versión, y es la que quieren imponernos el señor de Ruc y el señor Petro como la única, y lo demás no existe. Adelante, mi coronel Alarcón. Pues, mi coronel, tenemos unos comentarios en el día de hoy por parte en el Facebook, por parte de Eduardo Patiño, que dice lo siguiente: Álvaro Uribe le dijo a Camilo Gómez que el gobierno Pastrana permitió que la guerrilla avanzara tanto que estaban en la fase de Mao. Pastrana dio la orden de pasar a la ofensiva contra los grupos guerrilleros porque la situación se tornó grave en el país. La situación se le salió del control. Durante los diálogos en el Caguán, la situación se le salió de las manos. La población civil utilizó el modelo de Lech Walesa, la desobediencia civil, donde la población desobedece las órdenes de la autoridad o los grupos armados. Un ejemplo de las vías pacíficas puede prevalecer. Así lo hicieron en Polonia, Alemania Oriental, Checoslovaquia con la revolución del terciopelo y en Ucrania en la década del 2000 y 2010 con la revolución naranja. Finalmente, comentario particular. Debemos recordar que el narcotráfico
Es la gasolina del terrorismo y la causante de tantas vendetas, masacres y asesinatos que hoy se repiten a la vista de todo el pueblo, pero especialmente del gobierno, que debe velar por la tranquilidad de sus electores y quienes con nuestros impuestos les cancelamos los onerosos sueldos mensuales. Pero también debemos tener en cuenta que se pretende legalizar la droga, dejando esta sin control alguno, al menos en materia de consumo. Esta será la destrucción de los seres humanos y la del futuro de nuestras juventudes. Hoy y en el Cauca se registra un alto crecimiento de los cultivos ilícitos, con el beneplácito de muchos que no piensan en el futuro del país. Corta, inmensa reflexión. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla, y por lo general con mayor crudeza y violencia, pues se llegará a tener que vivir con nuestros mismos crueles auspiciadores como lo estamos hoy en día. Muchas gracias, mi coronel. Dígame. Bueno, mi coronel, muchas gracias por sus reflexiones y por los comentarios que nos escriben acerca de la resistencia civil. Difícil todo esto que ha vivido el país, pero el primer paso para solucionarlo es ponerlo en contexto y ponerlo en primer plano, que la verdad se entienda. No sé si Vicencio tenga algún comentario hoy. No, pues es la reflexión de siempre, de ahí de la trilogía del narcotráfico, el secuestro, las armas, el robo y la impunidad del Estado, a juzgar a estos representantes como al señor Pablo Catatumbo, que pues se vanagloria de toda, y él era el que orquestaba y ordenaba lo que se tenía que hacer, era él el que daba la orden, pero él no asume ninguna responsabilidad. Y también pues tener presente que fue la época de los famosos pisasuaves, y era uno, sobre todo a los más jóvenes, que pesan menos y reciban mejor instrucción, eran con una sevicia total, eran totalmente enajenados y lo hacían muy bien. Se acercaban a los soldados, a los policías y los asesinaban de una forma cruel y despiadada. Muchas gracias. Exacto, sí, para los oyentes que no saben, los pisasuaves eran una especie de fuerzas especiales de comandos terrestres entrenados en técnicas de guerra vietnamita y aproximación táctica a objetivos, y con una facilidad impresionante, como relata el coronel Vicencio Ortiz, de cometer los actos terroristas enmascarados por la selva o enmascarados por el medio ambiente, en especial en la oscuridad, y son muchos los hechos criminales que cometieron y que aún siguen cometiendo, porque los que fueron en esa época pisasuaves de 20 años, 18 años, 15 años de edad, hoy en día son los instructores de los nuevos pisasuaves, nuevamente de jóvenes que llevan a cometer estos hechos. Es una violencia cíclica que no ha terminado y que la dirigencia política simplemente con declaraciones ampulosas dan a entender que eso ya no existe. Llegamos al final del programa y los despedimos con nuestro mensaje institucional de la memoria histórica aún no contada, invitándolos a que esta noche nos acompañen en otro evento interesante que tenemos en la Fundación, que es el análisis de lo que está sucediendo en El Salvador con el gobierno del señor Bukele. Esto se pegó. Arranca. No, se pegó el mensaje otra vez. Cuando no es uno, es el otro. Bueno, llegamos al cierre y les agradecemos muchísimo su atención y los esperamos en otra jornada el día de mañana. Muchas gracias, mi coronel. Un feliz día para todos.